Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM y que hoy también es especial, de larga duración, porque, como les dije anteriormente, hemos invitado a los comandos de las candidaturas a la moneda para que vengan a expresar sus medidas económicas. Si viene el asesor, son 30 minutos, pero si viene la persona que postula a ser presidente de nuestro país, es una versión extendida de 45 minutos, como es el caso de hoy. ¿Quién nos acompaña? Eso nos va a decir, y a quien saludo en estos momentos, a Sebastián Aguirre. ¿Cómo estás, Seba? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Ya vemos aquí en pantalla a nuestra invitada de hoy. Es licenciada en Economía de la Universidad Católica, con una larga trayectoria en la política chilena. Ha estado en el Poder Ejecutivo como ministra, ha estado en el Poder Legislativo también como diputada y senadora, y también conoce muy bien la experiencia municipal. Fue alcaldesa de Providencia. Evelyn Matei con nosotros. Bienvenida, Evelyn. Gracias por estar aquí. Hola, Sebastián. Hola, Nico. ¿Cómo están? Bien, y usted, candidata, el gusto es de nosotros de tenerla acá. Candidata, mi primera pregunta tiene que ver con el foco que va a tener ahora su campaña, porque uno mirando a los candidatos a la moneda puede ir distinguiendo cuáles son sus fuertes, cuáles son un valor agregado, como podríamos hablar económicamente. Y uno, al ver su trayectoria, sus conocimientos y el equipo que la acompaña, uno piensa que es economía el foco el cual usted le va a dedicar más tiempo y quizás para tratar de convencer a las personas en la elección de noviembre. ¿Es así? ¿La economía va a ser su foco para convencer a los chilenos? Es uno de los principales focos, sin duda alguna. Son demasiados los chilenos que no pueden llegar a fin de mes, demasiados los chilenos que no tienen un trabajo o que tienen un trabajo muy precario. 3 millones de personas, ¿no? 1 millón que no tiene y 2 millones que tienen un trabajo precario. Pero también como alcaldesa yo enfrenté muy fuertemente la delincuencia y el crimen organizado. Y cuando yo llegué a Providencia no había seguridad ciudadana y la transformamos, o sea, la creamos y después transformamos probablemente en el equipo de seguridad más exitoso de todo Chile. Nosotros, fíjate que en los últimos 2 años éramos capaces de detener cada año a 950 delincuentes en flagrancia, nuestros equipos de seguridad ciudadana, a pesar de que no tenían ninguna facultad ni nada, pero nosotros trabajamos muy fuertemente sobre la base del modelo de Nueva York. Pero, y aprendí mucho y por lo tanto en realidad son 2 cosas. Y la tercera, que a mí me importa mucho, es la buena vida. Una vida grata, una vida agradable, donde la gente pueda salir a jugar con sus hijos, sin temor a la inseguridad, sin temor a las balas, etc. Creo que al final la economía y la seguridad ciudadana, ¿para qué son? Para que la gente pueda vivir en forma más grata. Exacto, pero al ver su equipo, uno puede ver Ignacio Briones, exministro de Hacienda, entre asesores más cercanos y también que han colaborado: Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central; Felipe Larraín, exministro de Hacienda; José Ramón Valente, exministro de Economía; Gonzalo Sangüesa, ex Consejo Fiscal Autónomo y miembro de Consult; José Pablo Orellano, que se acaba de incorporar; y René Cortázar. Entonces uno podría decir, ese tremendo equipo, uno imagina que lo va a haber desplegado de ahora en adelante. ¿Va a ser así? Sí. ¿Va a tener más presencia de la que ha tenido hasta ahora el equipo que la acompaña? El equipo va a tener mucha presencia. De hecho, hoy día fui a la reunión con la CPC, con José Pablo Arellano y con Gonzalo Sangüesa, ambos grandes economistas y grandes personas también. Así que sí, se van a desplegar harto, pero también en materia de seguridad ciudadana tenemos un equipazo. Un equipo para todo el tema de cárceles, otro equipo para todo el tema del cuidado de las fronteras, ¿no es cierto?, y de la inmigración ilegal, otro equipo para el tema de inteligencia y de inteligencia financiera, y otro equipo para el tema del terrorismo en el sur. Así que en realidad tengo la fortuna de contar con gente con mucha preparación, pero también con mucha experiencia. Cecilia Cifuentes también está en su equipo, ¿no? Sí. Sí. Ella trabajó con José Antonio Kast en la campaña anterior. Así que también la sumó. Evelyn, un tema que usted conoce muy bien. Una mujer muy encachada, Cecilia. Un tema que conoce usted muy bien, empleo. Usted fue ministra del ramo. Se crearon, es decir, se sumaron en realidad 141 puestos en el último año. Tenemos desocupación, algunos han definido como crónica, ya en 8,9%. Y además, se supo hoy que los ingresos de los chilenos en 2024
fueron 611.000 pesos al mes para la mitad. Es decir, la mitad de los chilenos tuvo esos ingresos al mes o incluso menos. Con ese panorama, ¿cuál va a ser la primera medida para impulsar el empleo? Tengamos claro que tenemos que impulsar el empleo, lo primero. Sin eso no hay nada. O sea, yo creo que no hay nada más doloroso para una familia que la jefa o el jefe de hogar esté sin empleo. Porque no solamente es una angustia todos los días ver cómo dar de comer a la familia, pero también hay un tema psicológico muy grave, que es sentirse menospreciado, que es sentirse que uno no tiene un espacio en la economía, que uno casi como que pierde un poco la dignidad. Y por eso que para mí el empleo es básico, ¿no? Ahora, para que haya más empleo, obviamente tenemos que invertir más. Se tienen que crear más puestos de trabajo, más empresas, o las empresas que ya hay tienen que crecer, etcétera. Y nosotros en ese sentido en Chile tenemos muchas desventajas respecto de otros países que son las que explican por qué estamos creciendo tan poco. Nosotros estábamos acostumbrados a crecer al 5, al 6%, ahora con suerte al 2%. Y son varias las desventajas que tenemos. Uno, impuestos demasiado altos. Cuando nos comparamos con los países de la OCDE, ellos tienen en promedio 23% y nosotros tenemos 27%. Así que la primera medida es bajarlo al promedio de la OCDE, al tiro. 23%. Del 27 al 23, o sea, 4 puntos menos. ¿Ya? Gradualidad de algunos años, de inmediato. Al tiro. Es decir, tenemos que crecer al tiro. Prácticamente el 11 de marzo de 2026, si es que es elegida, proyecto de ley para bajar el impuesto al 23%. Del 27 al 23, tal cual. Segundo, y ya les voy a contar cómo, porque eso significa naturalmente menor recaudación. Sí. Cada punto del impuesto que tú bajes es más o menos un 0,15 del PIB. O sea, los 4 puntos son 0,6. Esos son más o menos como 2.000 millones de dólares. Así es. Ya, 2.000 millones de dólares menos de recaudación. Lo segundo es que hay en este momento 100.000 millones de dólares atascados en todo el tema de la maraña de los permisos. 100.000 millones de dólares, eso es como la tercera parte del PIB. O sea, si nosotros logramos eso de trabarlo rápido, nos pegamos un brinco en materia de inversión y por lo tanto en materia de empleo. Y eso lo que vamos a hacer es que vamos a crear una oficina, pero a nivel de la presidencia, no de un subsecretario, de un ministro, de la presidencia, que se dedique a hacer el seguimiento a cada uno de los proyectos, sobre todo los más importantes al principio, pero después a todos, para ver dónde están atascados y empezar a llamar al ministro, oiga, usted tiene atascado esto, mire, diga sí o diga que no. Uno a uno. Pero así, pero con chicote. Muy similar a lo que ya se aprobó en la reducción de los permisos sectoriales, de hecho se llama la oficina. Sí, pero este va a estar a nivel de la presidencia. De la presidencia. Con otro rango, digamos. Con otro rango, porque además son algunos los que se simplifican con el proyecto que se aprobó, pero hay muchos otros que tenemos que ir siguiendo y básicamente señalándole al ministro, oiga, se le está acabando el plazo, le queda un mes, así que póngase, porque si no, fuera. O sea, acá tenemos que respetar los tiempos que señala la ley. La mayoría de esos tiempos no se respetan. Lo tercero que necesitamos, obviamente, es que hay ciertos proyectos de inversión que no solamente requieren impuestos más bajos, sino que sobre todo requieren estabilidad. ¿Por qué? Porque son proyectos a 10, 20, 30 años plazo. Por ejemplo, un proyecto de minero, hasta que recuperan el capital en mucho tiempo. Entonces necesitan certeza. Y por eso que también queremos mandar un proyecto de ley para hacer algo parecido a lo que teníamos con el DL600, que tú en el fondo pagas por tener estabilidad en la regla del juego, por ejemplo, durante 20 años. ¿Y para qué sectores sería eso? Para todos los sectores. ¿Y con algún filtro? No. ¿Por monto de inversión o algo así? Probablemente con algún monto de inversión, pero va a ser también para capitales chilenos. Porque, ¿ya? O sea, para todos. Evelyn, ahora... Básicamente, sí. el criterio es que sean proyectos
en que la recuperación del capital tarde mucho tiempo. Es decir, se hace la inversión inicial, ahí entra un status quo para ese proyecto, para, por ejemplo, si hay una reforma tributaria entre medio, no se aplique para el proyecto. Claro. Eso existía con el DL600. Claro. Generalmente tú pagas un poco más de impuestos que el 23, pero a cambio no te lo cambian. Está la estabilidad. Claro, está Evelyn, la estabilidad. ahora, ¿es posible Y eso, volver a perdón, y crecer? eso es muy importante porque Sí. hemos tenido demasiadas reformas tributarias en Chile. Entonces hemos pasado a ser menos confiables. Sí. ¿no? ¿Y es posible volver a crecer al 4% en el corto plazo realmente? Mira, nosotros lo que estamos suponiendo, y estamos haciendo todos nuestros cálculos, con que el primer año creceríamos un 3, el segundo probablemente un 3 también, recién en el tercero saltaríamos a un 4 y el cuarto también a un 4. Ajá. ¿Ya? Esos son la base sobre la cual estamos haciendo nuestros números, Sí. porque obviamente que estamos mirando cuánto aumenta la recaudación por mayor crecimiento, y en ese sentido estamos calculando más o menos 8.000 millones de dólares extra de recaudación por mayor crecimiento en los 4 años. Evelyn, me gustaría contrastar estas propuestas con otras que han planteado los candidatos también. Por ejemplo, respecto a su idea de bajar los impuestos al 23% para las grandes empresas, entendiendo que las pymes Y un tienen 10 a las pymes. y un día a las pymes. Hoy día ya pagan 12,5 Sí. las pymes. Pero es temporal. Es temporal, El exacto. 12,5 y nosotros queremos que sea 10% en forma permanente. De acuerdo, pero lo que plantea, por ejemplo, Janet Jara, y lo ha planteado en varios foros en los que usted ha estado con usted, es que se está beneficiando solo al 3% de las empresas con esa medida, con la reducción del impuesto corporativo de 27 a 23%. ¿Qué dice usted sobre ese argumento? Porque ella lo plantea como que sería injusto en la práctica, ¿no? A ver, yo creo que ellos nunca han logrado entender que rebajar los impuestos beneficia a los trabajadores. Entonces, cuando uno lo ve desde el punto de vista de quién lo paga, sí, serán pocas empresas, pero son muchas inversiones. Y desde el punto de vista de cuánto crece el país, cuántos empleos se crean, que además cuando crece una empresa se empiezan a formar pymes alrededor. O sea, es cosa de ver ir a cualquier faena minera. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la minera que teníamos en Salamanca, que es de Antofagasta Minerals, la cantidad de pymes que viven alrededor de esa empresa obviamente es enorme. Pelambres. Entonces, pelambres, sí. Entonces, yo creo que ellos no entienden la conexión que hay. Y fíjate que cualquier persona puede googlear, por ejemplo, qué es lo que pasa con Irlanda. Irlanda era un país que era un poco más, era como el doble más o menos el PIB que tenían que nosotros. Pero hoy día, si nosotros crecemos así, ellos han crecido así. Y ellos tienen una tasa de impuestos como... 12,5. Sí, eso te iba a decir. Entre las Yo más pensaba bajas que era de como la- 15, es 12,5. Y te digo, en Irlanda todo el mundo tiene una calidad de vida increíble. Hay trabajo para el que quiera. Hay inversión en investigación y desarrollo. Es un país que ha crecido, pero eso ellos no lo ven. El Partido Comunista no puede lograr ver que bajar los impuestos generalmente te produce mayor recaudación también fiscal. Candidata, menciona el caso de Irlanda porque, dijo que lo primero que va a hacer es bajar el impuesto de 27 a 23%. Pero tú comprenderás que 23 con el 12,5 igual no podemos competir con Irlanda. Pero le gustaría ir más al 18, en un tiempo después, al 18. Al 18. ¿En qué plazo? ¿En qué plazo? No, nosotros estamos pensando, es que ahí ya uno empieza a ser aventurado porque uno tiene que ser cuidadoso con el equilibrio fiscal, ¿no es cierto? Y no seguir endeudándonos. Entonces, cuando yo hablo de que vamos a bajar del 27 al 23, que esos son como 2.000 millones de dólares, yo también tengo que decir que estamos planificando recortar gastos fiscales entre 6.000 y 8.000 millones de dólares en los 4 años. Vamos a profundizar en eso en un ratito. Entonces, Pero- por eso que mientras más crezcamos, mientras más rápidamente crezcamos, más rápido podemos bajar la tasa de impuestos de 23 a 18. Vamos a profundizar en eso en no todo lo caso, veo Evelyn, ¿eh? muy factible en ese primer gobierno. Pero para profundizar en este tema, en el foro de minería que se organizó la semana pasada en la Universidad Católica, usted puso metas para el sector y le gustaría que al 2035 se llegara a producir 1 millón de toneladas de carbonato de litio,
para el año 2030, 7 millones, si no me 7 falla la memoria, con sí, cobre. de cobre. Y es interesante eso porque se establecen ciertas metas asociadas a sectores en los que tenemos ventajas competitivas. Así es. En la del salmón, podría ser la minería, está el hidrógeno salmón verde, deberíamos hay un duplicar, potencial enorme. claro. ¿Ese es un marco de estrategia para su Sí. eventual gobierno? O sea, en Sí. aquellos sectores donde tenemos mucho potencial, Sí. ponerle ruedas, digamos, a eso. Yo ahí creo muy fuertemente en la cooperación público-privada. Y siempre doy el ejemplo de Noruega. Noruega es el primer productor de salmones del mundo, ¿no? Y ellos Imagino que tienen en el Salmon Summit no habló de Noruega porque compiten directamente. Sí, pues, compiten directamente con nosotros. Así es. Pero fíjate que en Noruega, ellos, el gobierno, decidió que iban a triplicar la producción de salmones de aquí al 2050. El gobierno lo decidió. ¿Y qué hizo el Estado para hacerlo? Entonces, se han sentado el gobierno, los distintos ministerios, con universidades, con los productores, con el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces empiezan a ver, ok, ¿cómo lo podemos hacer para que no haya riesgo, por ejemplo, del virus ISA? ¿Cómo lo podemos hacer para disminuir al mínimo posible el tema de la contaminación? ¿Dónde vamos a tener los puertos o los aeropuertos para sacar el salmón? ¿Dónde vamos a tener los tratados de libre comercio para que el salmón noruego entre, ojalá, sin tarifa o con tarifa muy baja? Entonces tú ves que planifican todo con las universidades, con los vecinos, con las empresas, con el gobierno, y es muy distinto a que aquí viene el privado y dice, yo quisiera hacer esto, y viene el Estado y dice, no. ¿Pero por qué no? No, porque hay 5 ciruelillos. ¿Es una política de clústeres? Hay una política ahí más que de clúster, yo lo veo como de cooperación, cooperación público-privada. Y yo creo que nosotros tenemos que ir a ese formato con la minería, por ejemplo, con la energía no renovable. Estuve en Ñuble hace como 2 meses atrás. Fíjate que en Ñuble en este momento no se puede hacer una planta de tratamiento de fruta, un packing, no se puede hacer un frigorífico, no se puede hacer ni siquiera un conjunto de viviendas sociales, porque no hay suficiente energía. No hay suficiente energía en el Ñuble. Y mientras tanto, se acaba de caer la posibilidad de hacer una planta, y es básicamente lo que está fallando ahí en la transmisión. No hay línea de transmisión. Entonces, pero siguen diciendo que no a todo, porque habían 7 naranjillos, 5 ciruelillos, por cualquier tontera paran todas las inversiones. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad y entender que al final todos tenemos que cooperar para que nuestro país salga adelante. ¿Es por eso también la incorporación de Juan Sutil a su comando? La incorporación de Juan tiene mucho que ver con cómo funciona el comando. Una persona que sabe gerentear también todo. Y necesitábamos ahí un refuerzo. Juan Sutil y Juan Antonio Coloma, uno más en la parte económica, en la parte política, y el otro en la parte empresarial. Pero también conversar con él es súper interesante como inversionista que ha padecido muchas de estas cosas que yo te digo, ¿no es cierto? Y que además ha colaborado mucho. Recordemos, por ejemplo, que él estuvo... Pero a él usted, por ejemplo, lo ve liderando esta oficina que usted menciona que va a estar al lado de presidencia. Pero dicen que cuando se llama el llamado por parte de un presidente o una presidenta, las personas dicen es imposible decirles que no. O sea, pero lo ve. Ese sería el sueño del pibe. En este espíritu de ir viendo qué se puede agilizar, qué se puede quitar como barrera, etcétera, porque él tiene la experiencia y ya que está dentro de su comando, quizás también puede ser una persona que le pueda dar fuerza a esa nueva oficina. Yo a él lo veo muy fuertemente colaborando en políticas públicas. Fíjate que cuando vino la pandemia, él fue de alguna manera el que organizó a todo el empresariado, ¿se acuerdan? Con el tema de los respiradores y los ventiladores, etcétera. Y ha colaborado muchas veces a destrabar proyectos donde habían diferencias entre distintos sectores políticos. Es un hombre que logra destrabar
muchas decisiones, muchas conversaciones, Ahora, pero tenerlo a cargo de eso yo creo que le quedaría chico. Respecto a la inversión, en todo caso, me queda una duda sobre el efecto que tiene eso en el crecimiento, porque resulta que los datos del Banco Central muestran que la inversión extranjera directa ha crecido efectivamente en el último tiempo. Muchas veces la inversión de hecho, directa... disculpe, pero los últimos 3 años el promedio fue superior a los 18.400 millones de dólares y el promedio de la serie histórica es cercano a los 14.490. Entonces, ¿qué es lo que falta y a qué monto habría que llegar para alcanzar, por ejemplo, ese impulso que se requiere y llegar al 4%? A ver, tendría que ver muy bien la cifra para ver si es que son nuevas industrias o si es la compra de industrias que ya existían. Compra de capital. Compra de capital. Entonces, no conozco bien esa cifra y por lo tanto es complicado porque los 18.000 puede ser toda inversión nueva, cosas que antes no existían, en cuyo caso, claro, el efecto sobre el crecimiento es muy grande. Sí. Pero si lo que han hecho es comprar empresas que ya existían, es un cambio de dueño. Sí, candidata, unos minutos para volver al tema inicial, que es la generación de empleo. Usted se juntó con la CPC este lunes y una de las propuestas de la CPC es la indemnización a todo evento. ¿Usted lo apoya? Es un tema complejo. Por un lado, claramente para un trabajador que se quiere cambiar de empleo, qué rico que te paguen cuando tú decides irte. Y evita que muchas veces algún trabajador que quiere irse a otro lado, pero no quiere perder la indemnización, finalmente no se cambia, y es un lío, ¿no? Y por otro lado, yo conozco súper bien el sentir de los trabajadores. Y ellos dicen que no es lo mismo irse a que te echen. Entonces, yo no sé si para los trabajadores les daría lo mismo o no. Creo que es una conversación que hay que tener, porque muchas veces ellos lo ven como que es una traba a que te echen. Y por eso que tiene dos miradas, y yo creo que tiene que ser muy conversada, porque finalmente si no podemos terminar con una indemnización a todo evento y además una indemnización si te echan. Salario mínimo. Se ha hablado mucho de los 750.000 pesos, que fue la propuesta inicial de su contendora Janet Jara. Y quiero preguntarle, ¿usted impulsaría el salario mínimo con algunos estándares de acuerdo, por ejemplo, a inflación, de acuerdo a productividad? ¿Cómo sería eso? Porque si no me falla la memoria, cuando usted fue ministra del Trabajo, impulsó los salarios mínimos, pero un acuerdo por varios años. Y quiero preguntarle cómo sería si llegara a la moneda. Tengamos claro que a mí me encantaría que el salario mínimo fuera de 1 millón de pesos. A todos nos gustaría, ¿no? El tema es que yo recuerdo cuando era senadora por la región de Coquimbo, me enojé mucho con con gente que cultivaba ostiones en Tongoy y que se habían ido a invertir a Perú. Yo le dije, ¿pero por qué no siguen invirtiendo acá? ¿Por qué se van a Perú? No, me dijeron, es que nos sale más barato. Ya, pero le dije, pero... Y entonces ellos me dijeron, mire, senadora, si usted se encarga de venderme los ostiones a un 20% más caro que el ostión peruano, yo feliz me quedo acá. Encontré que tenían toda la razón. El tema es que era mucho más caro producir en Chile que en Perú, los mismos ostiones. Y claro, cuando tú vas a vender y estás fuera de mercado por precio, no venden nomás. Entonces, tengamos claro que cuando tú aumentas el salario mínimo, tienes que preocuparte al mismo tiempo de seguir siendo competitivo. Hay ciertas cosas, por ejemplo, si tú vas al peluquero, claro, ellos pueden subir el precio. A lo mejor va a ir menos gente o van a ir menos frecuentemente, etc. Pero si tú exportas o si tú estás produciendo algo en que hay importaciones que compiten contigo, bueno, aumentar los costos puede significar que te quedas fuera de mercado. Por lo que dice entonces, esa discusión será basada en evidencia de que están subiendo los ingresos por parte de las empresas y que eso les permite subir el salario mínimo o que está subiendo la productividad. Claro, yo creo que la productividad es súper importante, ¿no? Y por eso que nosotros, cuando yo fui ministra, ustedes saben que el CENSE
que es servicio de capacitación. Ese tiene como $300 millones anuales para capacitar a trabajadores. Y yo siempre había olido que no servía para nada. Que los $300 millones no le hacían ninguna diferencia al trabajador. ¿En qué se gasta esa plata? Puros cursos de inglés de 5 horas, 10 horas. Habían risoterapia cuando yo llegué. O sea, olvídense. Entonces, armamos una comisión, la Comisión Larrañaga, y yo les pedí, oigan, era pura gente muy buena, y de todos los sectores políticos. De hecho, Osvaldo Larrañaga nunca ha sido de derecha, y él la presidía. Por eso se llama la Comisión Larrañaga. Y entonces ellos midieron si a un trabajador que había recibido capacitación le iba mejor en cuanto a tener menos cesantía, mejor aumento de salario, algo así. Y midieron. Nada. No hay cambio. Nada. O sea, esos $300 millones que nos estamos gastando en capacitación de los trabajadores, a los trabajadores no le hace ninguna diferencia. A los únicos que ganan plata son las OTEC. Bueno, esos $300 millones son de presupuesto fiscal. Precisamente lo que hablaremos al regreso acá en Agenda Económica es del muy exigente escenario fiscal que va a enfrentar quien llegue a la moneda el próximo año. Parte de eso lo conversamos acá en Agenda Económica con la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei. Ya volvemos. Volvemos a este especial de Agenda Económica conversando con la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei. Sebastián Aguirre tiene la palabra. Así es. Evelyn, me quedó una duda respecto al último tema sobre las capacitaciones. Sí. A propósito del gasto fiscal involucrado, ya vamos a profundizar en las cifras fiscales, pero un estudio reciente de Sofofa con el CENIA, el Centro de Inteligencia Artificial, y la Universidad de Stanford, revelaba que el 48% de los trabajadores en Chile podría aumentar su productividad si es que incorporaran inteligencia artificial a sus trabajos, dentro de las 100 ocupaciones más comunes dentro de la economía nacional. El valor económico de hacer eso, de dar esos pasos, bordearía el 12% del PIB. Ese es el valor económico de ese potencial. Cae de cajón la pregunta, disculpe Evelyn, sobre cómo abordar el tema de la inteligencia artificial y cómo incorporarlo para llegar al 4% de crecimiento económico al corto plazo, por ejemplo. A ver, nosotros tenemos trabajadores de primera categoría en Chile. Gente forzada, gente que realmente súper... Yo realmente le tengo mucho cariño a los trabajadores en Chile y estoy segura que ellos podrían ganar más si produjeran mejor. Y ese producir mejor se aprende, te lo enseñan. Sí, claro. Entonces puede ser con inteligencia artificial, pero también puede ser, por ejemplo, capacitación, como la que no hace el CENSE o no lo hace suficientemente bien. Sí. Entonces yo estoy pensando muy fuertemente en la educación técnico-profesional, tanto a nivel de liceo como a nivel, por ejemplo, de instituto o de CFT. Pero no estamos pensando solamente en la educación misma, sino después en también mandarlos a países, porque yo digo, siempre mandamos a abogados a estudiar al extranjero, y a ingenieros, y a, no sé, economistas. En fin, sí. Pero yo digo, ¿y por qué no mandamos a los mineros a ver cómo se produce en Canadá y en Australia? O, por ejemplo, a gente que está trabajando con videojuegos, ¿por qué no lo mandamos a Corea del Sur? De acuerdo. ¿No es cierto? O metalmecánica, mandémoslo a Alemania o a Suiza, etcétera. Entonces, lo que estoy pensando con el CENSE es que de verdad le cambiemos la vida y la forma de ver el trabajo, y entre eso puede ser, obviamente, como meter inteligencia artificial, que yo por lo menos ya la estoy usando casi todos los días. Parece obligatorio en estos tiempos. Claro. Evelyn, hablemos del balance fiscal. Usted está proponiendo una reducción de gasto de $1.500 millones por año. Al menos, pueden ser entre 1.500 y 2.000 al año. O sea, en total 6.000, 8.000 millones de Eso para hacer frente a este déficit que parece ya crónico a esta altura. Es crónico. ¿De qué forma se hace ese recorte, Evelyn? ¿Dónde se recorta? Estamos hablando básicamente de 4 temas. Uno, licencias médicas. Nosotros habíamos calculado más o menos $700 millones antes que la Contralora empezara a hacer todos estos cruces. Y a esta altura no nos cabe duda que $700 millones los podemos cortar ahí. Lo segundo es en compras públicas. Ahí estamos pensando más o menos en $350 millones, y eso me tocó a mí como alcaldesa ver que en realidad en este momento se transan como $16.000 millones. Así que cortar ahí 350 no es tan Que no en es las licitaciones se sea más exigente con que que gane la licitación el que ofrezca...
Oiga, empecemos a cruzar los datitos, igual que lo hace la señora Contralora. En Chile, ¿cómo se llama? En el mercado público, nadie cruza nada. Entonces tú puedes pagar por el paracetamol 1.000 y el otro puede pagar 3.000 y no pasa nada. Entonces la verdad es que si que empezamos a cruzar datos, te aseguro que vamos a encontrar muchas formas de ahorrar. Licencias médicas, compras públicas. Compras públicas. Más o menos 450 millones de dólares en baja de viáticos, de horas extras y de personal. Eso es administrativo, la práctica, ¿no? Sí, administrativo. Y lo cuarto es, ya me voy a acordar. ¿Programas mal evaluados? Programas mal evaluados, tal cual, muchas gracias. Eficiencia, donde hay programas que son muy pequeñitos, que el beneficio que le llega al usuario es muy bajo y casi todo se gasta en sueldo. Eso también. Entonces, son medidas administrativas que puede tomar inmediatamente. Sí, claro, porque lo que yo estoy buscando es básicamente medidas que no requieran proyectos de ley, porque un proyecto de ley puede ser 2, 3, 4, 5 años, se acabó el gobierno, y por lo tanto estamos viendo todo que sea mayor fiscalización y medidas administrativas. ¿Reducción de ministerios? Me encantaría reducir ministerios, tengamos claro que eso va a demorar años, porque reducir cualquier ministerio es una ley, donde van a venir los sindicatos de un ministerio, del otro ministerio, los jefes de un lado, los jefes del otro lado. O sea, sí, sería muy bueno rebajar ministerio, pero yo no estoy contando con rebajar ni un peso por esa vía, porque eso se va a demorar mucho. La presión de los funcionarios públicos ha impedido antes hacer estos ajustes, hacer esta eficiencia del Estado, estos gastos que pueden ser superfluos, que pueden ser excesivos. No. Lo que ha impedido, por ejemplo, es la fusión de ciertos ministerios. Yo tengo la impresión que en algún minuto se trató de fusionar, el Ministerio de la Vivienda con el Ministerio de Bienes Nacionales, que tiene bastante sentido. Y ahí hubo mucha presión de los sindicatos y de los funcionarios, y eso finalmente no fue posible. Cuando han querido cerrar algo, pasa lo mismo. Pero en materia de baja de gasto, ahí eso es un tema, ¿no es cierto?, que toma la decisión el presidente con el ministro de Hacienda, con el director de presupuesto y con el ministro del ramo. No hay plata y no se gasta, punto. ¿Y cuál sería su meta entonces de déficit fiscal? Hacia el cuarto año, por ejemplo. Nosotros estamos pensando mantener el -1 estructural al cuarto año. Mantenerlo, o sea, quedaría, porque ese es teóricamente lo que van a recibir si es que gana la elección el próximo año. Mucho peor. ¿No se va a cumplir el 1,8? 1,1, porque el 1,8 es ahora ajustado, claro. Y el 1,1 es lo que teóricamente quedaría para el próximo año. No, olvídense, no se va a cumplir eso, no se ha hecho ningún ajuste importante, el presupuesto de este año se mal calculó por todos lados, así que lo que vamos a recibir va a ser un déficit mayor y por lo tanto tratar de llegar a cero en 4 años es muy difícil, porque lo que tenemos que hacer es echar a andar los motores. Pero sí lo que queremos es mantener más o menos, cuidar el endeudamiento, que no sobrepasemos por ningún motivo el 45% del PIB. Evelyn, hablemos de la reforma de pensiones. ¿Usted planea hacer medidas nuevas o implementar la que ya está aprobada por el Congreso y que ya fue promulgada? Implementar lo que ya está aprobado de todos modos, ¿no? Claro, si creciéramos mucho, me encantaría ir, por ejemplo, reemplazando algunas cosas por otras. ¿Qué le gustaría reemplazar? Básicamente, ¿no es cierto?, que sea endeudamiento del Estado y no un préstamo, ese 1.5. ¿No le gusta esa idea? Mira... ¿Esa es una medida que ya está aprobada? ¿No le gusta? No es que no me guste. Creo que era absolutamente imprescindible aprobar eso para poder subir la PGU y francamente había que subir la PGU y yo me alegro que se esté aumentando en 25.000 pesos, ya ligerito empieza a regir para los mayores de 84 años. Yo estoy absolutamente a favor de haber aprobado esa reforma previsional. Obviamente que preferiría, desde el punto de vista ideal, es que sea gasto de gobierno, pero lo que está no me incomoda. Ahora, cuando uno dice, ¿es más importante eso o es más importante, por ejemplo, disminuir las listas de espera en salud? Porque
porque el dinero que hay es acotado. Y Evelyn, uno tiene gobernar que, es priorizar. Claro, Antes de hablar de otro exacto, tema. gobernar es priorizar. Sobre la reforma de pensiones aprobada, mucho se habló de que Chile Vamos impulsó ese acuerdo para despejar el tema previsional de un eventual gobierno suyo. ¿Qué le parece esa hipótesis? No, no tiene ningún sentido, por favor. Nadie sabe en política, esto se aprobó en enero. Enero de este año. Sí. Era un poquitito pensado además. No, yo creo que se aprobó porque había una conciencia absoluta de dos cosas. Una es que realmente ha habido un aumento del costo de la vida muy grande. Y eso no se veía reflejado en las pensiones y la gente tenía mucha dificultad, mucha dificultad. Se lo pregunto porque cuando se aprobó el proyecto, el gobierno lo fue a destacar como un logro absoluto. Todos vimos lo que pasó con la entonces ministra del Trabajo, Janet Jara. Y en Chile Vamos, me atrevería a decir que el diputado Guillermo Ramírez y otro más, con suerte, salía a decir lo beneficioso del proyecto y nadie más de Chile Vamos. Mira, yo hubiera querido salir con fuerza y estaba desgraciadamente fuera de Chile. Estaba en Panamá. Si hubiese estado en Chile, yo hubiera salido con todo a decir que era un gran, gran acuerdo. Y nosotros lo votamos con total convicción. Y yo estuve permanentemente, en algún minuto yo puse un paralé. Y yo dije, cuidado con el déficit fiscal. Y entonces ahí se metió, ¿se acuerdan? La Comisión Fiscal Autónoma. Sí. Así es. Y ellos fueron a exponer, porque a mí lo único que dije es, cuidado, no se puede seguir aumentando el déficit fiscal. Evelyn. Pero cuando ya la Comisión Fiscal Autónoma puso condiciones y esas más o menos se cumplieron, yo por lo menos lo apoyé con todo y estuve en permanente contacto con los 3 senadores que la negociaron, que fue Luciano Cruzcoque, Senador Coloma. el senador Coloma y el senador Galilea. Evelyn, está en el Congreso un proyecto que impulsan algunos diputados del oficialismo para una idea de un autopréstamo. ¿Usted es partidaria de una idea de ese tipo? No. Aun cuando se generen condiciones para que se devuelva efectivamente esa plata a las cuentas de los fondos de pensiones. Nunca se van a devolver, nunca se van a devolver. Miren, el problema que nosotros tenemos, no es un problema que nosotros tengamos, que tiene el ser humano. No hay ni un solo país del mundo en que el sistema previsional sea voluntario. Es siempre obligatorio. Porque todos tenemos necesidades ahora. Es como pagar impuestos. ¿Ah? Es como pagar impuestos. Es como pagar impuestos. Que el niño necesita, no sé, un computador, que se me echó a perder el refrigerador, lo tengo que cambiar, que necesito pagar. Bueno, en fin, todos tenemos, y las personas que ganan menos, pucha, que les cuesta llegar a fin de mes. Entonces, si tú les dices vas a tener un préstamo, lo van a sacar al tiro. Y tú dices que después lo va a devolver. No, eso no va a existir. Y tenemos pensiones que en general son relativamente bajas porque estamos viviendo mucho más. Sí, claro. El envejecimiento. Ya a estas alturas sí, pues estamos viviendo hasta edades muy avanzadas. Entonces me complica porque al final, claro, es pan para hoy, pero finalmente si no le parece un autopréstamo para una propiedad, me imagino que menos un retiro de fondos de libre disposición. ¿Usted podría asegurar que los parlamentarios de la coalición que usted representa van a seguir la misma opinión suya? Porque ya vimos que hubo hartos díscolos en Chile Vamos en los anteriores retiros. En los retiros. Mira, uno nunca puede asegurar nada. Yo espero, ya todo el mundo vio que esos retiros nos trajeron una inflación y un aumento del costo de la vida terrible, que todavía lo estamos pagando, ¿no? Eso significó que hemos tenido tasas de interés mucho más fuertes. Eso ha significado que mucha gente no ha podido conseguir un préstamo hipotecario para comprarse una vivienda. Entonces realmente eso claro, fue un alivio para mucha gente en una época que fue muy difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo han traído muchos problemas. Y por eso que es tan importante crecer. Porque si la gente pudiera llegar a fin de mes tranquilo, porque tiene un empleo, porque ese empleo, si no le gusta, hay otro empleo al que se puede cambiar, ¿te fijas? Esas son las formas más lógicas en que enfrentamos además durante como casi 30 años la economía en Chile y que funcionó muy bien. Evelyn Matei, candidata de Chile Vamos, muchas gracias por habernos acompañado este día en Agenda Económica. Gracias por haber venido, Evelyn. Un gusto haber estado con ustedes y muchas gracias por este espacio tan
tan entretenido en realidad. Yo lo pasé regio. No, la economía es muy Qué bueno. entretenida. Muchas Es muy gracias por estar con entretenida la nosotros. economía. Chao. Muchas gracias, Evelyn. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Este fue este especial de Agenda Económica PM. Sigan con nosotros en CNN Chile.